Hay dos formas de ver, desde mi punto de vista, la vida, como algo completamente azaroso, es decir, una cosa puramente, una evolución mediada por el azar, o como algo perfectamente organizado por una inteligencia de otro orden. Para mí, en mi vida personal, el considerar y el vivir conectado con una vida que quiere lo mejor para mí me ha ayudado muchísimo a pasar de una forma distinta episodios duros. Entonces, lo que normalmente en el mundo de la pura evolución, lo que se llama el materialismo, que no es la negación de lo material, es que todo se justifica desde la materia, donde el materialismo se queda corto, a mí me parece que la trascendencia nos abre. Para el materialismo puro sería una casualidad, desde la otra dimensión sería una causalidad. Si yo me enfrento a lo que me está pasando y activo la amígdala, seré mucho más incapaz de resolverlo. Si yo acepto esta realidad que esconde una lección que de momento no veo y me abro a aprender la lección, yo mantendré, estoy hablando a nivel puramente biológico, mantendré mis zonas anteriores del cerebro plenamente operativas y podré navegar mucho mejor. No es fácil, nada fácil mantener la calma si inmediatamente no tomas el control de tu foco. Inmediatamente tu foco tienes que dirigirlo a la solución. O sea, nada de buscar chivos expiatorios, nada de buscar culpables. ¿Dónde está la solución? Entonces, el foco es rapidísimo cuando tú tomas control en ese sentido. Entonces, ¿a dónde llevo yo el foco? El foco siempre a ganar, nunca a no perder. El foco a la solución, no al problema. El problema ya sabes que está. Cuando nosotros en la incertidumbre solo vemos lo desconocido, lo que no controlamos, lo que no gobernamos, ¿por qué es tan importante establecer una relación radicalmente distinta con la incertidumbre? Lo vais a entender clarísimamente. Mira, a veces cuando uno le da la vuelta a una situación puede encontrar una oportunidad, pero si ya la rechaza, si ya se resiste, es imposible. Entonces, claro que va a haber complejidad, claro, la hay, claro que hay peligros, por supuesto, pero no es lo único que hay. También hay oportunidades, también hay posibilidades, también hay caminos. ¿Y por qué es tan importante que asociéis a incertidumbre la palabra oportunidad? Porque quiero que abráis otros cajones en el inconsciente, cajones de ilusión, cajones de posibilidad, cajones de crecimiento, de evolución. Y cuando tú vas entrenando este lenguaje transformacional, dices, de acuerdo, incertidumbre, es verdad que noto estas sensaciones de incomodidad, pero me voy a posicionar que también hay oportunidad y sabemos que es así, sabemos que es así. Poquito a poco tú vas trayendo ese registro que va de alguna manera compensando esa sensación de sentirte perdido, de sentirte perdida, y que te ayuda a adaptarte. Biológicamente, ¿esto cómo sucede? Pues sucede de la siguiente manera, fijaros. En un entorno nuevo, en la nueva realidad, todos vamos a tener que estar muy atentos a lo esencial, descubrir los patrones que funcionan. Lo mismo que si yo voy al Japón, tengo que entender cómo la gente saluda, cómo la gente se relaciona, cómo la gente negocia, cómo la gente establece vínculos, cómo se mueve, y tengo que estar muy atento a eso. Tengo que ser muy rápido aprendiendo. No puedo estar días y días para aprender cosas básicas, tendré que aprenderlas rápidamente. Tengo que ser creativo a la hora de encontrar nuevas soluciones a situaciones en las que no me he visto antes. Todo eso depende de la parte anterior del cerebro, de lo que se llama el cerebro ejecutivo. Pues cuando nuestro detector de humo, nuestro detector de miedo, nuestro detector de peligro se activa, todas esas capacidades las pierdo. Por eso, mi propuesta es siempre ir a cualquier terreno marcado por la incertidumbre, y esta realidad, la nueva realidad, lo es, con esa mente abierta, deseando conocer, deseando comprender, deseando explorar, deseando mejorar y deseando evolucionar. ¿Cómo actúa el miedo en nuestro cerebro? Tenemos que distinguir dos clases de miedo. El
el miedo que nos ayuda a ser sensatos y prudentes y el miedo que que nos lleva hacia el bloqueo. A eso yo lo llamaría pánico. Sabemos perfectamente que cuando el pánico se apropia de nuestra vida, hay cambios profundísimos en el riego sanguíneo del cerebro, aquellas áreas cerebrales que nos permiten ver las cosas con perspectiva, tomar decisiones correctas, ser más creativos para buscar una salida eficaz. Esas áreas son profundamente bloqueadas. Se sabe perfectamente que hay una zona del cerebro, la zona prefrontal izquierda, que se puede trabajar, que se puede educar, que se puede entrenar y que es capaz de mantener a raya esos núcleos amigdalinos, mantener a raya la amígdala, para que no se dispare de una forma inadecuada o para que no se dispare con demasiada intensidad. La forma de entrenar el área prefrontal izquierda está ya muy definida. Por ejemplo, una de ellas es el organizar tu tiempo. Dedicar los 10 primeros minutos del día a decidir qué va a ser lo prioritario para ti, para no verte luego inmerso en un montón de cosas que te están robando la paz. En segundo lugar, el ejercicio físico. Se sabe que el ejercicio físico tiene la capacidad de modular muchísimo la activación amigdalina para que no se produzca con tanta intensidad. La meditación entendida como un espacio de calma, de silencio, donde sencillamente te encuentras con una sensación de vacío, ausencia de pensamientos y donde existe una conexión muy profunda con tu cuerpo. Todo lo que sea la comunicación con los demás, cuando verdaderamente tienes confianza con otra persona, cuando verdaderamente puedes abrirte a otra persona, no desde la queja, no desde la protesta, sino desde la petición honesta de ayuda, porque todos necesitamos ayuda. Se sabe que el área prefrontal izquierda también se activa. También se activa cuando usas muchas más palabras positivas. Es decir, cuando cambias palabras que de entrada nos sumergen en la preocupación, en la angustia, en la desesperanza, utilizas más palabras positivas. Y también se entrena el área prefrontal izquierda cuando te acostumbras a llevar tu atención a lo que hay de bello en la vida, a lo que hay de valioso en la vida, a lo que hay de inspirador en la vida. Claro, esto pide un entrenamiento, una voluntad, un compromiso, pero hay tanto para ganar. Mario, ¿qué relación se puede establecer entre la neurociencia, entre el estudio de la anatomía y la fisiología del cerebro y el liderazgo? Liderar es inspirar, liderar es ayudar a una persona a que aflore su mejor versión e implica 3 etapas. Uno es autoconocerse, otro autogobernarse y el tercero saber encontrarse con otro ser humano. Autoconocerse, penetrar en la verdad de uno, implica un conocimiento de los procesos mentales que tienen lugar y del sustrato físico que es el cerebro humano. Autogobernarse implica también conocer las emociones, a dónde me llevan, de dónde surgen y qué he de hacer para alterarlas, para transformarlas, si me están llevando a un lugar al que no quiero ir. Comprender los núcleos cerebrales que están implicados en las emociones, cómo unos afectan a otros, cómo se puede entrenar, cómo se puede transformar, cómo se puede reinventar el cerebro para tener emociones positivas que nos impulsen, que nos ayuden y no emociones que nos anulen, también es un punto importantísimo. Y el encuentro con otro ser humano es esencial. No existe felicidad sin el otro. Por más que nos empeñemos en decir que cuando uno tiene mucho es más feliz. No, no es cierto. Es decir, la persona que tiene 2 millones de euros no es el doble de feliz que la persona que tiene 1 millón de euros. No cabe duda que el bienestar económico es necesario, es imprescindible. No es suficiente. Saberse encontrar con otra persona es saber entender esos procesos que también están teniendo lugar a nivel mental, a nivel cerebral, sencillamente para que nuestra conversación sea una conversación donde nos comprendamos y donde miremos juntos en la misma dirección. El cerebro no explica por completo la mente. Yo sé que hay algunos neurocientíficos, he estado con algunos de ellos y son muy relevantes, les tengo un tremendo respeto y alguno de ellos además un gran afecto. Yo sé que hay neurocientíficos de gran talla que dicen que la mente se explica completamente a partir del cerebro. Yo personalmente, y lo digo desde la humildad, no lo comparto. Ahora bien, sí es cierto que el cerebro explica muchas cosas del funcionamiento mental. La mente se parece mucho a el agua. Cuando está agitada no se puede ver el fondo, no se puede ver lo que tienes en realidad, ni tus talentos, ni tus capacidades, ni tus energías dormidas. Y solo cuando la mente se calma,
Es como ese agua que también al calmarse permite ver lo que hay en el fondo. Entonces la única manera que yo he visto en la que realmente se puede calmar esa mente es cuando nos observamos en lugar de juzgarnos. Cuando observamos nuestras emociones, cuando observamos nuestros pensamientos, es decir, cuando en lugar de ser los protagonistas de la película, nos convertimos en espectadores de esa película. Solo cuando uno tiene una distancia de perspectiva puede conseguirse que esa mente se calme. Si no, como dicen muchos filósofos orientales, muy duchos en el conocimiento de la mente, es como a mí me gusta más el ejemplo del agua, pero bueno, ellos dicen que es como un mono agitado en una jaula, no hay manera de pararle. La mente tiene dos formas, la forma agitada y la forma calmada. A la forma calmada a mí me gusta llamarla consciencia, que es darse cuenta. Y a la mente agitada me gusta llamarla la mente confusa, la mente que enjuicia. Entonces, más que la no mente, es la mente tranquila. ¿Qué ocurre? Que se utiliza el concepto no mente porque para llegar a esa mente tranquila hay que penetrar en el silencio. Y la mente agitada no soporta el silencio. La mente agitada solo quiere que estemos constantemente pensando y constantemente moviéndonos. Ese momento donde tú te paras, reflexionas y tocas el silencio, no es que estés en el mundo de la no mente, estás en el mundo de la no mente agitada y entras en el mundo de la mente tranquila, lo que se llama el self-awareness o lo que es la consciencia, y ahí tienes una visión mucho más profunda de las cosas. Hay una diferencia entre saber algo y saber hacerlo. El aprendizaje no es saberlo, el aprendizaje es saber hacerlo. ¿Por qué hay esta diferencia entre saber y saber hacerlo? Porque el saber corresponde a la mente consciente, entendido la mente consciente en un sentido muy físico, muy neurológico. Es decir, bueno, intelectualmente entiendes algo, intelectualmente lo sabes. Cuando ese conocimiento se convierte en comprensión profunda, ya no es parte de lo que sabes, es parte de lo que eres. Y efectivamente, para que eso sea así, tiene que ser recogido, asimilado, digerido por una parte que está más allá de la consciencia ordinaria y que en términos generales se llama inconsciente o subconsciente. Bien, no podemos decir el número de datos que procesa el inconsciente. No lo podemos precisamente por eso, por lo escurridizo que es. Sí, obviamente teniendo en cuenta la cantidad de información que le tiene que llegar por los sentidos y la forma tan rápida en la que procesa, de tal manera que tenemos una... reacción inmediata ante un peligro, etcétera, etcétera,
no cabe duda que el número de datos que procesa tiene que ser absolutamente fabuloso. ¿Cómo sacar partido al inconsciente? Vamos a ver, para poder sacar partido al inconsciente hay que ser capaz de influir en el inconsciente. Los sistemas para influir en el inconsciente son diferentes de los sistemas para influir en el consciente. Al inconsciente solo se le influye, al menos desde mi conocimiento, desde mi experiencia, de dos formas: o con imágenes o con emociones. Cuando usamos la imaginación y las emociones de una forma conjunta, el inconsciente siempre lo recoge. Es decir, al inconsciente no se llega con conocimientos, se llega con experiencias. Si en una clase se está transmitiendo un concepto, por ejemplo, el concepto de la importancia de la escucha, y dedicas 2 horas a explicar el concepto, la persona puede conocerlo perfectamente, salir de ahí y escuchar igual de mal que escuchaba antes. Pero si se genera en esa clase una experiencia en la que las emociones, las imágenes, de alguna manera se conecten y esa persona tenga una experiencia de lo que es escuchar y sentirse escuchado, cuando esa persona sale de ahí, ya lo tiene incorporado, ya lo vive. No cabe duda que los viejos patrones que dificultan que escuchemos van a intentar que eso se convierta en una experiencia fugaz. Es ahí, desde esa primera experiencia potente, muy intensa de la importancia de la escucha, cuando uno tiene que hacer un trabajo constante, pequeño, más diario, para ir afianzando eso. Porque sabemos que a nivel físico son circuitos neurales. Se abren nuevas conexiones, se generan también nuevas conexiones entre las neuronas, pero para que esas conexiones se mantengan estables, para que se afiancen, hay que hacer un trabajo constante, un trabajo sostenido, una vez que se ha descubierto, porque se ha vivido, la importancia de eso que se ha aprendido. El dominio de la atención puede ser incluso más importante que la inteligencia que una persona tenga. Saber concentrar la atención en lo relevante y alejarse de tontunas y de distracciones es lo que permite realmente que el aprendizaje tenga lugar. La atención hay varias formas de cultivarla. Es un entrenamiento diario. Una de las formas más potentes que se ha encontrado es lo que se llama mindfulness o atención plena. El mindfulness sencillamente es que tu atención deje de estar atrapada con esa jaula de grillos que son nuestros pensamientos automáticos y se concentre en una parte del cuerpo, la que sea, la respiración, la pierna, el dedo, lo que quieras. Este ejercicio de la atención es muy importante y ayuda muchísimo en la vida. Segundo tema es efectivamente el tema de la nutrición. Daré eso una pincelada por temas de tiempo. El cerebro solo puede consumir, salvo periodos de ayuno muy prolongado, que son rarísimos, solo puede consumir glucosa y oxígeno. La glucosa hay que dársela al cerebro de una forma continua, no a golpes, no tomarse 27 croissants por la mañana, no sé cuánto tal por la comida y tal la cena. Hay que comer entre 5 o 6 veces y fundamentalmente hidratos de carbono que liberen el azúcar de una forma progresiva, no en picos. Es decir, todo lo que sea integral, todo lo que sean vegetales, todo lo que sean frutas de bajo índice glicémico, véase manzanas, véase kiwis, véase naranjas, tienen la capacidad de mantener estable el nivel de glucosa y es muy importante. En tercer lugar, para mantener la atención es esencial dormir de forma constante un mínimo de 7 horas, entre 7 y 8 horas. El ideal son 8, los niños un poco más, 7 horas. Cuando baja
el sueño, cuando reducimos las horas de sueño, supuestamente en beneficio de la eficacia, la atención baja radicalmente. Y hay otro punto que sí me gustaría añadir, y con esto finalizar esta pincelada: el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy, muy importante porque mejora clarísimamente la atención. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el ejercicio físico libera una hormona que se llama dopamina. La dopamina es producida por algunos núcleos, como el núcleo accumbens, y es fundamental no para prestar en un momento determinado la atención, sino para sostener la atención. En la Academia de Platón, hace 25 siglos, era fundamental el ejercicio físico. Fundamental. El famoso mens sana in corpore sano hablan de esta relación a nivel intuitivo, no a nivel científico, a nivel intuitivo, la relación que hay entre mente y cuerpo. Hoy sabemos que el ser humano, cuando cae en el sedentarismo, perjudica, daña a su cerebro. Por eso es tan importante que los niños hagan ejercicio físico. Es tan importante que los adultos hagamos ejercicio físico. ¿Qué ocurre en el ejercicio físico? En el ejercicio físico ocurre una liberación de una serie de hormonas. Antes se menciona la dopamina, también podemos mencionar la serotonina, la oxitocina, la beta-endorfina, que son muy importantes para mantener un buen estado de ánimo. Pero es que además el ejercicio físico libera una sustancia, un neurotransmisor llamado GRNF, que es el factor de crecimiento neural. Es decir, esa neuroplasticidad de la que hemos hablado antes, esa capacidad de formar nuevas conexiones, que nos convierte en personas más inteligentes, más creativas, es favorecida por una serie de sustancias que se segregan en el cerebro. El GNRF, segregado en el cerebro, es una consecuencia directa del ejercicio físico. El tema del tiempo. Vamos a ver. Ante el ejercicio físico, muchas personas sienten repelús, o porque no les apetece, o porque creen que es inabordable. Una combinación de estudios desde la neurociencia y la Sociedad Norteamericana de Cardiología, lo que han venido a decir lo siguiente: vamos a ver, si usted 5 días a la semana, durante 30 minutos cada día, que lo puede dividir en 3 periodos de 10 minutos, camina a suficiente velocidad como para que el corazón y el pulmón vayan un poquito más deprisa, usted obtiene beneficios claros en su salud, en su funcionamiento mental, incluso por ejemplo, una cosa interesantísima, el funcionamiento del sistema de defensa, el sistema inmunológico. Ahora bien, ¿quiere eso decir que si yo no hago eso no tengo beneficios? No. Lo que pasa es que los estudios científicos son muy complejos y entonces se quedan en un punto, ya no bajan más allá, porque tendrían que añadir nuevas mediciones súper complejas. Entonces, si hace 5 minutos al día andando deprisa, desde luego es mucho mejor que si no hace nada. Yo recomiendo que se empiece por 5 minutos, que parece mucho, 1 minuto andando deprisa. 1 minuto. Verá cómo ese minuto se convierte en 5 minutos. Los 5 minutos se convierten en 10 minutos. Y los 10 minutos al final se convierten en media hora. Y cuando una persona note que está muchísimo mejor, lo normal es que no lo deje.